Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que laburan. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. La fe inteligente en ese poder superior en nosotros mismos puede considerarse como la estabilizadora de nuestras emociones. Tiene una capacidad incomparable para ayudarnos a contemplar la vida equilibradamente. Miramos en torno, hacia arriba y más allá de nosotros mismos y vemos que 9 de cada 10 de las cosas que momentáneamente nos trastornan, aquí como que le falta una palabra, pasan en breve. Los problemas se resuelven por sí mismos. La crítica y el desamor se desvanecen como si jamás hubieran existido. He adquirido yo una perspectiva equilibrada de la vida. Aquí dice, la fe inteligente en ese poder superior a nosotros mismos puede considerarse como la estabilizadora de nuestras emociones. Hemos hablado de que nuestro problema del consumo consiste en negarnos sin darnos cuenta a vivir determinadas emociones y pretender que hay una forma de no vivirla y que esa forma de no vivirla es el consumo. Pretender no racionalmente, sino como reacción del manejo emocional de mi cerebro, que así es como yo puedo dejar de vivir esas emociones. Entonces, ante eso se plantean dos alternativas. Lograr la capacidad para no negarnos a vivir esas emociones o dejar de producir esas emociones. Aquí, cualquiera de las dos cosas, el efecto que produce es una estabilización de nuestras emociones, de cómo reaccionamos a ellas. Y aquí nos dice lo que hemos dicho muchas veces, que la fe, sustituyendo fe por confianza, por certeza, pues nos permite mantenernos estables frente a las emociones. Ahorita no traje el libro, pero creo que aquí está. Dice aquí, las emociones en su esencia son parte de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarla ser, aparece en nosotros otra situación
Podemos simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de echar mano de la culpa y la justificación. Pero en lugar de ello echamos queroseno sobre nuestras emociones para que nos parezcan más reales. Cuando todo se cae a pedazos y sentimos incertidumbre, decepción, conmoción o vergüenza, lo que debería quedar es una mente clara, fresca y sin prejuicios, pero no solemos verlo así. Por el contrario, sentimos la incomodidad y la incertidumbre de estar en tierra de nadie e hinchamos ese sentimiento desfilando por la calle con banderas que proclaman lo mal que está todo. Llamamos a todas las puertas pidiendo a los demás que firmen nuestra propuesta hasta tener todo un ejército de gente que esté de acuerdo con nosotros en que todo está muy mal. Olvidamos lo que hemos aprendido en la meditación y que sabemos que es verdad. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias a las que nos aferramos parecen irrelevantes porque las emociones son mucho más poderosas. Por eso lo que había empezado siendo un espacio enormemente abierto se convierte en un incendio salvaje, en una guerra mundial, en un volcán en erupción, en una ola gigantesca. Usamos las emociones, las utilizamos. En su esencia son parte de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarlas ser, las empleamos para recuperar el suelo bajo los pies. Las usamos para tratar de negar el hecho de que nadie ha salido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo. Las usamos para tratar de volver a hacer que todo sea seguro, predecible y real, para engañarnos a nosotros mismos, ocultándonos la verdad. Podemos simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de echar mano de la culpa y de la autojustificación, pero en lugar de ello echamos queroseno sobre nuestras emociones para que nos parezcan más reales. Aquí dice, la fe inteligente en ese poder superior a nosotros mismos puede considerarse como la estabilizadora de nuestras emociones. Tiene una capacidad incomparable para ayudarnos a contemplar la vida equilibradamente. Miramos en torno, hacia arriba y más allá de nosotros mismos y vemos que nueve de cada 10 de las cosas que momentáneamente nos trastornan, en breve pasan. Los problemas se resuelven por sí mismos, las críticas y el desamor se desvanecen como si jamás hubieran existido. He adquirido yo una perspectiva equilibrada de la vida. Bueno, las emociones, compañeros, ya habíamos visto que no lo produce lo que vivimos, sino lo que pensamos de lo que vivimos. Si estamos acompañados de esta fe inteligente, en ese poder más grande que nosotros, de esa fe que de plano quito la palabra para que no se confundan, porque muchos de ustedes podrán decirme que tienen fe, pero lo que tienen fe, para que yo pueda decir que es fe, tiene que producir el resultado de estabilizar mis emociones. Tiene que producir el resultado de que yo pueda en ese momento mirar en torno, hacia arriba, más allá y saber que de las cosas que momentáneamente nos trastornan pasan rápidamente. De esa forma podemos llamarla fe. Aquí, para que no confundan las palabras deben de significar el juicio de valor de una cosa la da su utilidad,
que sirva para lo que deba de servir. Si yo les pregunto a ustedes que tienen fe, me pueden decir que sí, pero lo que me digan no me indicará que tienen lo necesario para mantener nuestras emociones en un grado de estabilidad que no nos afecte como nos ha afectado siempre y que no produzca la necesidad de negarnos a vivirlas, ¿verdad? Saber, cuando surge la emoción ante la incertidumbre, como dice aquí, estando en un lugar que es la vida esta en la cual estamos, en donde nadie ha sabido y nunca sabrá qué está ocurriendo. Por acá nos habla acá de la incertidumbre, ¿no? Nosotros nos debemos sentir cómodos ante la incertidumbre. La incertidumbre en cuanto a lo específico, en cuanto a los contenidos específicos. La certeza en cuanto a la bondad de ese contenido, en cuanto al significado de ese contenido. Ya estoy yo declinando el raciocinio como un canal de llegada al manejo de las emociones. Ya estoy yo desechando la coincidencia o no coincidencia con mi voluntad para que esas emociones se produzcan. Ya está actuando lo que se llama fe, que tal vez no sea lo que ustedes conocen como fe. De la fe que estamos hablando aquí es de la certeza de la que hemos hablado mucho tiempo, de la confianza absoluta, compañeros, independientemente de lo que se viva, independientemente de lo que mi pensamiento, sabiendo que mi pensamiento, y lo dice más acá abajo, mi pensamiento no tiene la capacidad de producir las emociones respecto a la realidad. Dice, miramos en torno, hacia arriba y más allá, y vemos que 9 de cada 10 de las cosas que momentáneamente nos trastornan, en breve pasan. Y aquí pusieron 9 de cada 10 y se quedaron cortos. ¿He adquirido yo una perspectiva equilibrada de mi vida? Esta es la pregunta con respecto a mi camino de salida de mi situación, que depende de las emociones, cómo las vivo o qué emociones produzco. Y en la parte terapéutica nos dice, a un hombre verdaderamente espiritual le agrada tener una mente serena. Y vamos a quitar le agrada y vamos a poner le es posible tener una mente serena, recordando siempre lo que acabamos de leer. La única forma de mantenerse tranquilo y cuerdo en este mundo agitado es teniendo un pensamiento sereno. La mente tranquila y cuerda ve lo espiritual como la verdadera realidad y a las cosas temporales únicamente como temporales y fugitivas. Jamás se podrá tener ese razonamiento mediante el pensamiento, porque los poderes del raciocinio están limitados por el tiempo y el espacio. Es la clase de pensamiento que nunca se podrá obtener con la lectura, porque las otras mentes están igualmente limitadas en la misma forma. Únicamente se puede lograr ese pensamiento mediante un acto de fe, pero de este tipo de fe que les hablo, no de lo que ustedes conocen como fe. Aquí antes hacíamos una recolección inicial de datos y les preguntábamos que si tenían alguna religión, que si eran creyentes, y todos decían que sí, pero lo que decían no significaba en absoluto que la tuvieran.
no significaba en absoluto colatería. Lo que nos maneja es lo que pasa. Ahorita me acabo, aquí dice aquí, la mente tranquila y cuerda ve lo espiritual como la verdadera realidad y a las cosas temporales únicamente como temporales y fugitivas. Jamás se podrá tener ese razonamiento mediante el pensamiento. Nunca se podrá obtener mediante la lectura. Acá vamos a ver una cosa que acabo de ver ahorita, que me dice así: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Aquí cuando me hablan de la serenidad, de la estabilidad emocional, de la mente serena, de mantenerse tranquilo y cuerdo en este mundo agitado, es porque esa mente que logra esa tranquilidad ve lo espiritual como a la verdadera realidad. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Esa paz de Dios, esa serenidad, esa estabilidad emocional, es algo que el mundo no puede dar, es algo que solo Dios puede dar mediante esta relación de certeza ante lo que no es real, ¿verdad? Entonces, dice aquí, esto no se podrá lograr mediante la lectura. Aquí, compañeros, en una de nuestras prácticas espirituales, ya al reflexionar en nuestras prácticas espirituales, venimos viendo la práctica de la... ¿Padrino? Sí. Llevarlo al cuerpo, relájate. Entonces todo es irreal. Entonces, es lo que genera mi mente, ¿no? Sí. ¿Cómo dice Osula? Nada real puede ser amenazado. Si tú sientes una emoción, es porque ves amenazado algo. Ese algo que ves amenazado no es real. Luego te dice a continuación, nada irreal existe. En esto consiste la paz de Dios. Pero esto no es con la cabeza, no es con el pensamiento, ¿no? Con el pensamiento nunca vamos a poder llegar a una conclusión. Sí, estoy de acuerdo. Te lo dice porque nuestro pensamiento está limitado por el tiempo y el espacio, como dice acá. Padrino, es cuando nos dices, los voy a desilusionar, ¿no? Lo que creían que era verdad es mentira. Sí, y es donde están viviendo ustedes, en el mundo de la mentira. Estamos desde el principio buscando el despertar espiritual. Acá en las metáforas del despertar espiritual o en la descripción del estado normal de la mente humana, nos hablan de un fuerte elemento de disfunción o locura. Acá en todas estas metáforas, compañeros, nos dicen nuestro adormecimiento es una especie de trance. Los hipnotizados sufren un estado mental constreñido, restringido, en el cual sus conciencias y conductas están en gran parte condicionadas por las sugerencias de otras personas, por todo aquello que se viene arrastrando, por todo aquello que se nos ha dicho, por todo aquello que venimos arrastrando hasta genéticamente, hasta estamos amarrados por lo que han vivido nuestras familias. Eso ya lo tratan también los que tratan de la espiritualidad y de la psicología. Dice aquí,
por la sugestión. Sin embargo, el sujeto hipnotizado no se da cuenta de sus limitaciones. Ustedes están ahorita hipnotizados, ni tampoco del hecho de permanecer hipnotizados. Solo al ser deshipnotizado de nuevo es libre y se da cuenta de haber estado en trance. Las prácticas espirituales nos liberan del trance colectivo en que todos vivimos adormecidos. Es este camino, todo este camino es lo que nos podrá liberar de ese trance colectivo en el que todos vivimos adormecidos. Y aquí, contrario a lo que pasa, aquí me están hablando de deshipnosis, de un estado de hipnosis, y no es como la hipnosis de los teatros en donde yo los voy a hacer así y ya van a despertar. Cada quien tiene que lograr su propio despertar. Aquí lo dice, solo al ser deshipnotizado, y no van a ser deshipnotizados más que por su propio trabajo y recorrido en el crecimiento espiritual. No va a llegar alguien que les haga así como les digo en las funciones de hipnotismo y esas cosas. Dice aquí, nuestra condición ordinaria es de seres semiconscientes. Dice aquí, andamos tropezando en tinieblas interiores. La naturaleza del yo verdadero se encuentra cubierta o velada para la conciencia, para que yo me dé cuenta. Hay algo, un velo que me la cubre. Dice, somos esclavos de nuestras emociones y motivos ingobernables. Nuestras mentes están divididas en fragmentos disociados y antagónicos. Nos movemos hacia una meta. Dicha meta puede parecernos un lugar muy distante, pero la meta es nuestro yo y está aquí mismo. Entonces queremos salir de esa situación o mediante algún camino, mapa especial nos presentan aquí en la ayuda mutua. Oye, Pedro, una pregunta. Por ejemplo, hace rato veíamos allí, ¿verdad?, que hablaba de que el hombre prefirió más las tinieblas que la luz, ¿verdad?, de lo que ahorita se está mencionando. Luego hay una parte donde dice, ¿no?, que dijo, todo el que me siga no andará más en tinieblas, sino en la luz. Y se refiere a seguir todo eso, ¿no? O sea, todo eso. No es que yo vaya detrás de alguien, ¿no?, sino eso que se está manifestando, los que han alcanzado esa libertad, ¿no? Sí. Dice, el que beba de mi boca se volverá igual que yo mismo me convertiré en él y le revelaré todas las cosas que están ocultas. Esto lo dice la sabiduría espiritual, encarnada en un maestro espiritual, de los cuales hay varios. Les estoy mencionando que en esta práctica espiritual, que es la que acá estamos en la práctica, el despertar de la sabiduría, que dice, cultiva la inteligencia espiritual, adquiere sabiduría y entiende la vida, ¿no? Es pasar de la ilusión de lo falso a lo real, ¿no? Les digo que estamos, afortunadamente hemos caído aquí para empezar a salir de esa situación. Entonces, acá nos dicen, los poderes del raciocinio están limitados por el tiempo y el espacio, el pensar fragmenta, ya lo hemos repetido. Con el pensamiento nunca llegaremos a la verdad. La verdad es el todo, pero el todo es impensable e inexpresable. Hay varias formas de ir alcanzando esta sabiduría, que no conocimiento. Dice, por ejemplo, dice, el mundo es la actividad de tu maestro. Eso es lo que nosotros percibimos, cómo está actuando él. Eso es la metanoia.
la visión de que el mundo y todas las experiencias de la vida nos llaman a aprender y despertar. El desafío consiste en abrirse a las experiencias. ¿Cómo encontrar el secreto de la vida? Una de las preocupaciones más frecuentes en el camino espiritual consiste en que les esté eludiendo algún secreto, que exista algún entendimiento capaz de abrir la cerradura de los más profundos misterios. Dicho secreto existe, pero es algo tan próximo y tan obvio que muy pocos pueden reconocerlo. Mi camino es tan fácil de sentir, tan fácil de seguir, que solo muy pocos pueden sentirlo o seguirlo. No vemos el secreto de la vida porque lo buscamos donde no está. Cuando al fin volvemos la atención al interior, descubrimos que no somos quienes pensábamos. Conocerse a sí mismo significa admitir que uno es mucho, pero mucho más de lo que creía ser. Ahí se trueca la autoimagen mezquina por el yo verdadero, y ahí se descubre que el yo verdadero es un yo sagrado y que es la puerta a lo divino. ¿Cuál es el secreto de la vida? El secreto de la vida eres tú. Y así muchas cosas, muchos ejercicios de práctica espiritual. Por ejemplo, lo que utilizamos a menudo, las lecturas espirituales, que son todo este tipo de cosas. Por lo común leemos para adquirir información, pero la lectura también puede cultivar sabiduría. Al leer lo que han escrito los sabios y reflexionar sobre ello, poco a poco sus ideas y puntos de vista se vuelven nuestros. En cada una de las grandes religiones hay tesoros en las palabras de los sabios y los santos que piden ser leídos para reflexionar sobre lo que dicen. La mejor manera de leer textos de sabiduría es muy diferente de la manera habitual. Y aquí nos hablan de una manera de leerla. Dice, se tiende a leer la Sagrada Escritura. Aquí se están refiriendo, puede ser que a alguna Sagrada Escritura en particular, pero la Sagrada Escritura en general. No quiero que las palabras nos bloqueen y nos remitan a lo que no. Se cree que la Sagrada Escritura es una sola cosa. No, la Sagrada Escritura es todo esto. Se tiende a leer la Sagrada Escritura como si fuera un libro cualquiera de los que consumimos. Lectio es todo lo contrario. Lectio en lugar de lectura. Todo lo contrario. Consiste en saborear el texto, en permanecer reposadamente en la revelación divina. En la lectura sagrada lo que buscamos son revelaciones, que se nos revele algo. No hechos, transformación, no información. Por consiguiente, la lectura es lenta, reflexiva, limitada a unas cuantas frases o palabras a la vez. Aquí, compañeros, tenemos un ejemplo. A un hombre verdaderamente espiritual le es posible tener una mente serena. La única forma de mantenerse tranquilo y cuerdo en este mundo agitado, ¿verdad? Aquí la serenidad y la agitación se refiere a lo que me dijo el párrafo anterior. Lo que me dijo el párrafo anterior es una estabilización de nuestras emociones. La mente tranquila y cuerda ve lo espiritual como la verdadera realidad y a las cosas temporales únicamente como temporales y fugitivas. Jamás se podrá tener ese razonamiento mediante el pensamiento, porque los poderes de raciocinio están limitados por el tiempo y el espacio. Es la clase de pensamiento que nunca se podrá obtener con la lectura común, sino con este tipo de lectura que les estoy hablando yo ahorita, porque las otras mentes están igualmente limitadas. Únicamente se puede lograr este pensamiento sereno mediante un acto de fe, pero entendiendo por fe lo que ya les dije, no otra cosa, ¿verdad?
Hay algunas personas que dicen, yo soy un hombre de fe. Si yo les pregunto, ustedes son creyentes, muchas veces se confunde mucho esa palabra. Por ahí había un libro que se llama, que es un estudio del libro azul, no me acuerdo cómo se llama. Un programa para ti, en donde trae una parte que se llama fe y creencia, ¿no? Pero aquí yo de lo que les estoy hablando, al referirme por fe, es a una certeza absoluta que quede incólume, que no sea debilitada por lo que mi mente piensa, por los razonamientos que ponen las etiquetas que ponen los contenidos de la vida, ni que sea limitada mi confianza, porque esa es confianza, por el acuerdo o desacuerdo con lo que creo que es mi voluntad, porque yo no conozco ni siquiera mi voluntad. Sí, buenas tardes, mi nombre es fíjate que esta separación del ego, a mí me gusta hacer el ego, y con mi ser, puedo, sí, esa es una pregunta, y lo he vivido, puedo identificar que cuando pienso en los condicionamientos y en los placeres momentáneos que me produce el estar atrapado en ese entorno, me produce una inquietud, irritabilidad, descontento, desacuerdo, porque esos pensamientos que están programados, creo que esos son los verdaderos, ¿no? Entonces, eliminar esto es darle peso a lo que no cambia, a lo que no tiene forma, ¿no? Entonces, si es un trabajo, claro, yo lo sé. Entonces, a lo que voy es, ¿qué me proporciona este mundo que yo formé o que desde mis antepasados se fueron formando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me proporciona? Sufrimiento, dolor, angustia, desesperación, ansiedad, desacuerdo, y me le puedo poner miles de cosas ahí, ¿no? Es el estado normal de la humanidad, colectivo, lo que dices tú, ¿no? Entonces, entrando en el canal donde me invitan, porque es una invitación pues a entrar a la parte espiritual, donde no cambia, donde no hay forma, donde no hay espacio, ¿qué me proporciona cuando lo empiezo a vivir, ¿no? Cuando hay esta autotransformación, donde hay esta parte espiritual y lo puedo poner lo que me funciona. Pues me proporciona bienestar, me proporciona quietud, ¿no? Que es algo bien importante. Ahorita mencionabas tranquilidad, paz, serenidad. Entonces eso es lo que no cambia. Y ahí cuando yo me encuentro, aún ayer tú lo decías, aún cuando el pensamiento está, la mente no observada por ahí. El ego es la mente no observada. No observada, exactamente. Entonces ya no observo esta parte, ¿no? Ya no me afecta tanto. Si hay grados, no voy a decir que es un 100%, si hay grados. Pero el día de hoy, ¿qué estoy alimentando, no? Yo así lo veo. ¿A qué le estoy dando más peso? A esta parte que me tiene con quietud, con calma, con el propósito de poder ver la vida bien, o esto que me está atormentando, que ya conozco, sí, ¿no? Que conozco desde hace muchos años. Entonces, si ya conozco este otro lado, que me ha proporcionado infelicidad para acabar pronto, ¿no? Y entonces ahora que se me invita en este momento a estar en este punto, sí, pues es un punto agradable, sí, ¿no? Es un punto donde dices, pues me conviene. Y claro que si me conviene, pues rodea todo, sí, toda la humanidad, en este caso, empezando con los que me rodean, ¿no? Sí, entonces es quitarle peso a lo que te pueden decir tus pensamientos. Claro. Ayer vimos en una de las lecturas
que nuestros pensamientos ya no nos sirven para decirnos quiénes somos. Dice, ¿qué liberación? Lo vimos en el ejemplo. Entonces, quitarle peso a tu pensamiento, ¿verdad? Porque lo que existe es un todo, la unidad, una sola cosa, y tú no puedes pensar más que en partes de esa cosa. Tu pensamiento no puede abarcar el todo, y lo único que va a ser verdadero es lo que se refiera al todo, hijo. Entonces, quitarle peso a lo que te dice tu pensamiento, ver cómo las nubes, y aquí te lo dicen, ¿no? Te dicen, miramos en ese momento, tienes la capacidad de mirar en torno, hacia arriba, más allá de nosotros mismos. Esto es parecido a lo que les he comentado, que una vez el Señor le dio a una santa la posibilidad de verse a ella misma como a una tercera persona, verse a ella como alguien que andaba por ahí. Entonces todo lo que experimentaba era completamente diferente. Y vemos que cuando estás en el centro de la emoción, de todo esto que me describían ahorita, un incendio, una verdadera conmoción, cuando estás en el centro de la emoción, no te das cuenta de que esa emoción va a pasar, pero si tú observas hacia atrás, ¿no?, lo que ha habido en otros momentos, que es el mismo momento, pues siempre lo que te tiene aprisionado por la emoción pasa, güey. Cuando estás ahí crees que nunca va a pasar, que nunca va a terminar, crees que es una sensación total que te habla de tu existencia, que te habla de la maldad, del estar mal. Pero eso pasa, tú estás ante algo que te cierra la mente y te ves ahí encerrado. Fíjate que apenas estaba viendo los lecturas, traía esa parte que dice que cuando empiezas a ascender, lo ves tan insignificante que no era verdad lo que tú estabas pensando. Sí, tú estás viviendo una emoción, pero ya sabes, ¿verdad? Porque de 9, aquí te dice, vemos que 9 de cada 10, y les dije que se quedaron cortos, vimos que 10 de cada 10 cosas de esas pasan rápidamente, digo. Pero cuando estás ahí, pues, estás atrapado por ahí. Estás atrapado por algo que te está sucediendo y tú quisieras que no sucediera. Y cuando estás ahí, estás atrapado. No tienes la capacidad de aprovechar ya el conocimiento que vas adquiriendo a lo largo de la vida, de que ese hecho va a pasar y la emoción va a pasar. Entonces ahí es donde dices que la finalidad de alcanzar la libertad es ya no, yo como adicto, que ya no se proporcionen estas emociones destructivas en mi persona, ¿no? Sí, que ya no surjan esas emociones por tus pensamientos, ya acudes a pensar. A un hombre verdaderamente espiritual le es posible tener una mente serena, tranquila, la serenidad, la tranquilidad, la paz de Dios, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Lo que te esté pasando en el mundo, si estás agarrado a esta fe, a esta certeza, a esta vida espiritual, lo que pase en el mundo no te puede dar no te puede quitar esa tranquilidad, y el mundo tampoco te la va a poder dar, ¿no? Lo que les leí, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto consiste la paz de Dios. Luego, por ahí otro principio de la curación de actitudes nos dice, puedo elegir la paz de Dios y no esto, poderle dar vida a esas palabras. Cuando estás viviendo, ya sabemos que el trastorno está en lo superficial. Les he puesto el ejemplo de un lago, de un mar agitado, pero en el fondo hay una calma completa. Poderle dar vida a las palabras, puedo elegir la paz de Dios y no todo ese trastorno y ese movimiento que nomás está en la superficie, ¿no? Ese es el objetivo de lo que queremos lograr con las prácticas espirituales. Aquí venimos a practicar estas cosas.
Yo me siento allí y veo situaciones a resolver y todo, surgen las emociones, pero ¿hacia dónde me voy yo de inmediato para poder estar allí y saber cómo está la situación? No saber a través del pensamiento ni del razonamiento, no, sino a través de lo que necesito. Entonces eso es lo que me dice aquí. Únicamente se puede lograr este pensamiento que no produzca esas emociones mediante un acto de fe, pero de este tipo de fe que les digo yo, mediante un acto de la certeza producida por el único que es capaz de producir certeza. Y la certeza no la juzgas tú, la das por hecho. Tú das por hecho ciertas cosas. Que hay alguien que está a cargo, que sabe lo que hace y que está actuando a nuestro favor de todos. Al tratar de visualizar esa cuestión, le quitas a ese poder todas las características que acostumbramos a darle, comparándolo con las capacidades humanas. No tiene nada que ver, no tenemos por qué darle una forma humana, no tenemos por qué antropomorfizarlo. Hablamos de su pensamiento, pero su pensamiento, cuando digas pensamiento, no tiene nada que ver con nuestro pensamiento. Cuando decimos su voluntad, no tiene nada que ver con la voluntad de un ser humano. O sea, tenemos que utilizar esas palabras, pero acerca de él, nada se puede decir con palabras. Nomás son ciertos indicadores para lograr cierto acercamiento a lo que queremos llegar a tener, ¿no? Pero no son, porque automáticamente queriendo pensar en alguien, no caemos en la forma, caemos en la cuestión, en el error de querer compararlo con las características de lo que sucede en nosotros, que sí somos espirituales, pero que estamos viviendo una experiencia humana, ¿no? Y caemos en ese error y no vemos cómo actúa él, ¿no? Él actuó y ya, actúa en ese momento, ¿no? Si tú quieres conocer, por ahí nos lo dice un libro, si tú quieres conocer la causa de cualquier suceso, tienes que remontarte al momento mismo de la creación. Y ese momento es este momento. Y ahí está la causa de cualquier suceso, lo que se refiere aquí, a todo que no es más que lo uno. Entonces nuestro pensamiento no alcanza para esas complicaciones. Dice, tienes que arriesgarte a creer, tienes que empezar a practicar esto. Y hay una cosa que nos facilita esto: validar, ver qué pasa y ver lo bueno que son los resultados de tener como base la fe en ese poder más grande que nosotros. Pero fe, porque aquí seguimos usando palabras y palabras y palabras, que no nos limiten las palabras ni nos lleven a errores. Una fe que tenemos que adquirir, una fe que no conocemos, una fe que no es la que mencionamos como fe, una fe que no es la fe de los creyentes que andan por allá afuera, la fe que necesito yo, que necesitas tú, la fe que cada uno de nosotros necesite para estar completamente seguros. Luego poder tener una mente tranquila y cuerda. Pido poder mirar en torno hacia arriba y más allá de mí, salirme del que creo que soy, ¿no? Y poder ver desde arriba lo que está sucediendo, ¿no? No tan cercano a mí. Cuando veo las cosas que se refieren al que no soy,
Es como si me acerco una imagen aquí a los ojos y pues no puedo ver la imagen. Es como si veo un rico bordado de un tapiz y lo veo por el lado del reverso y solo veo los nudos con lo que está hecho la maravilla que está por acá. Yo creo que soy. Y además, con eso lo estoy alejando de lo que soy en realidad. Bueno, esa es la lectura que nos dicen aquí. Si alguien gusta compartir, me dicen, Sí, padrino, yo. Sí. Fíjate que esa parte que ahorita estás hablando, ahorita poniendo un poco de atención a la Junta, pues a mí me lleva a esa parte donde nos dices aquí que abramos la mente para darnos cuenta de que todo lo que venimos viviendo es una mentira, ¿verdad? Pero a través de que han ido pasando pues ahora sí que estas prácticas y estas juntas de estudio, me doy cuenta yo de alguna manera y solamente es un punto de vista, que de alguna manera tuvo que ser necesario toda esa parte, que el día de hoy tiene que ser necesaria esta parte, porque para saber de esto, como no es con la mente y es con la emoción, y vengo cargado de temores, y vengo cargado de mentiras y de irrealidades, el día de hoy me tengo que atrever a conocer algo nuevo, lo cual me están diciendo los indicadores, palabras muertas que hay que darles vida a través de la experiencia vívida, que de alguna manera tengo que pedirle el valor de lo que no he podido hacer, que es eso, atreverme a vivir algo diferente, pedirle ese valor, esa serenidad, esa calma, esa parte que hablábamos hace unos días de integridad, ¿verdad? De que si en un momento me manda esa parte él me manda, porque él maneja mis pensamientos también. Entonces no puedo decir que han sido yo en lo personal, yo llego a esa conclusión ahorita, no puedo decir que hayan sido erróneos, ¿verdad? Son pasos en el aprendizaje. Así me tocó, y por eso no quiero decir ya que modo, así soy y que no, así me tocó, pero hoy está la oportunidad, la gran oportunidad de poder crecer espiritualmente, que es a lo que vengo aquí, para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es mi importancia. Son palabras, mas sin embargo hay que darles el peso real. ¿A través de qué? De la actitud. Ahorita lo que decías de la fe, ayer veíamos el paso 11 y en realidad yo me doy cuenta en mí cómo traigo bien pegado todo eso, ¿no? Cómo lo traigo bien pegado. Lo relaciono luego con una iglesia, lo relaciono luego con las imágenes, ¿verdad? El otro día ya veíamos lo de las imágenes, ¿no? Que solamente es para poder centrar la vista ahí, ¿verdad? Solamente es para eso, son imágenes y ya, ¿no? Entonces el día de hoy, poder desprogramarse y desaprender eso, a mí me ha costado mucho trabajo y me cuesta trabajo ahorita, me cuesta trabajo. Mas sin embargo, también por el otro lado veo, ¿verdad? Por el otro lado veo la gran oportunidad que se me está dando. La gran oportunidad que se me está dando para poder entrar en ese mundo abstracto, ¿verdad? Del que no puede decirse nada más que vivirlo, ¿no? Porque en realidad una emoción, la mente me engaña, la emoción jamás, ¿no? Eso también de alguna manera gradualmente se ha podido ir comprobando. Y da miedo enfrentar lo que no conoce uno, porque dice uno, más vale viejo por conocido que no por conocer, por la programación que traigo, pero realmente todo esto, pues yo así lo veo el día de hoy, que Dios siempre está actuando, bueno, ese factor X, poder superior, como le quieran llamar, siempre está actuando, y si lo estoy viviendo es porque me toca vivirlo, porque es lo correcto, por lo que acabas de decir ahorita, ¿verdad? De que no veo la obra maestra por delante, veo los nudos de atrás, pero si yo, aunque esté viendo los nudos de atrás, sé y tengo la esperanza y la confianza de que al otro lado hay una obra maestra, me tocará mi momento y hay que actuar en el momento indicado, ¿no? Y ser asertivo y tener esa integridad, que lo que hablo se manifiesta a través de la actitud, ¿no? Por ejemplo. Sí, gracias. Dice la lectura de esto, ¿no? Que ya vimos que no es una lectura, que no es como leer otra cosa. Dice, el objetivo de la forma de leer estas cosas es que poco a poco sus ideas
y puntos de vista se vuelvan nuestros. Eso ha sido todo un camino, y poco a poco se va volviendo tuyo, ¿no? Porque ya dijimos que esto se logra viviéndolo, no porque te lo diga alguien, no porque lo leas aquí. Una de las cosas que te ayuda es leerlo, ¿no? Pero no con eso vas a lograr el objetivo. Lo que buscas es que esto se vuelva tuyo, que se vuelva tuyo. Padrino, es a lo que se refiere la literatura en esa parte, creo que es en el tercer capítulo, donde dice: nuevos pensamientos, emociones y actitudes empezaron a guiar sus vidas. Pero, por ejemplo, si yo, no por ejemplo pensar en que fragmente, pero por ejemplo, aquí he oído, el pensamiento produce una emoción, y la emoción que está produciendo mi pensamiento, esta sí es real, la emoción por lo que estoy pensando de lo que vivo. Más sin embargo, si me voy un poquito más a fondo, tengo que tener la certeza de que es buena, sí. Aunque mi pensamiento piense lo que piense. No, ya tu pensamiento ya no va a intervenir. Va a cambiar el pensamiento. Cambia. Dice: desechadas las viejas ideas. Ideas tienen mucho que ver con pensamientos. Emociones, que son el producto de las ideas de los pensamientos. Y las actitudes, que son el producto de las emociones. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a guiar sus vidas. Eso es lo que dice que es el cambio que necesitamos. Eso es lo que dice el doctor Jung en el capítulo 2. De este cambio te lo menciona con los nombres de cambio psíquico completo, de una variedad, de una experiencia espiritual vital, de un despertar espiritual, de muchas formas. Pero ¿qué es? Es que se deseche todo eso que traigas y que algo nuevo, completamente nuevo lo reemplace y sea lo que dirija tu vida. Y ahorita hablan de deshacerse de lo que traemos, de la inercia. Lo que tenemos la inercia, dices, más vale malo por conocido, ¿no? Es la inercia de seguir como estamos. Necesitamos una fuerza que nos impulse a cambiar, una fuerza. Todo esto es cuestión de fuerzas. Lo puedes tú manejar así, como indicador de una fuerza que te haga dejar ese camino por donde estás, ¿no? Muchas veces hablamos de nuestra zona de caer en la zona de confort. Y si analizamos, no tiene nada de zona de confort. Desde la zona en la que estamos acostumbrados a estar mal, ahora necesitamos empezarnos a acostumbrar a estar bien, ¿no? Y aquí te dicen, te lo tratan de decir con palabras no se puede. Pero aquí te dicen, mira, este libro, El Curso de Milagros, te dice: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Eso es lo que postula el libro. Tú ya conoces el libro es de este tamaño. En todo el libro lo que te están diciendo es eso. Ahora, fíjate, por ejemplo, ahorita hablabas de temores, ¿no? Acá nos dice, la lectura de ayer decía: liberación del temor, el problema de superar el miedo. Y aquí también vean cómo la palabra temor es en el renglón siguiente sustituida por miedo, ¿no? Porque también se pierde la gente en las palabras y hacen diferencias entre miedo y temor. Tiene dos aspectos. Trataremos de lograr librarnos del miedo como sea posible. Después tendremos que buscar el valor y la gracia para enfrentarnos de una forma constructiva con los temores que nos queden. Esto lo dice como lo ve Bill. Pero acá, en el día de hoy, temor y fe. El lograr liberarse del miedo es una empresa para toda la vida, empresa que nunca se puede terminar completamente.
al vernos asediados ferozmente, seriamente enfermos o en otras circunstancias de gran inseguridad, todos nosotros reaccionaremos a esta emoción de buena o mala forma según el caso. Solo el que se engaña a sí mismo pretende estar completamente libre del miedo. El temor ha causado más sufrimiento cuando hubiera podido tener más fe. Ha causado sufrimiento cuando hubiera podido tener más fe. La fe elimina el miedo. Hay ocasiones en que el temor me destroza, justamente cuando estoy experimentando sentimientos de alegría, felicidad y gozo del corazón. La fe y un sentimiento de dignidad ante el poder superior me ayudan a soportar la tragedia y el éxtasis. Estoy soportando cosas que percibo porque como reacción ya muy antigua en mí, cuando opte por entregar todos mis temores a mi poder superior, seré libre. Y la lectura se llama Temor y Fe. Aquí, en este libro, dice, en una parte que se llama Miedo y Conflicto, dice: no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. No tengo por qué preocuparme si acepto que Él está ahí conmigo diciéndome lo que dijiste tú ahorita. ¿A qué venimos aquí? Se nos diseñó un curso. Acá a quién se nos diseñó un curso especial para adquirir esto que es sabiduría, no conocimiento, esto que es transformación. ¿Cuál es ese curso? Es lo que hemos vivido y lo que vamos a seguir viviendo para llegar a adquirir todo esto que aquí estamos adquiriendo. Entonces, oye, padrino, sí. Hay una definición que tú sacas del miedo. Es en inglés, miedo en inglés se dice fear. Sí. Es falsa experiencia con aspecto real. Falsa experiencia con aspecto real. Que es lo mismo traducido, como nos lo has dicho también en otra ocasión, que el estar con miedo es simplemente el querer que está la ausencia de Dios, ¿no? Sí, todas esas cosas es la ausencia de Dios, ¿no? Él te proporciona, te libera de todo eso. También dice por ahí: mi vida fue una serie de desgracias, las cuales nunca llegaron. Acá, en lo que acabamos de ver, dice: si nos salimos de ese torbellino, de ese incendio en el que estamos, y tenemos la posibilidad de mirar en torno, hacia arriba y más allá de nosotros mismos, allá adentro, si pudiéramos mirar nosotros mismos, vemos que eso pasa, dice aquí. Entonces, y lo malo es que volvemos a caer en la trampa una y otra vez. Tu mente, ante una situación, ante algo que vas a vivir, te dice una cosa. Lo que tu mente dice no pasa, y pasa lo que no creías que iba a pasar. Nunca le atinamos, pero siempre caemos en la misma pinche trampa, cabrón. De que nos vamos con la mente. Recuerden que nosotros tenemos las expectativas mórbidas, que siempre estamos esperando que pase lo peor. Y ahora sí ya y no. Entonces, pues no la otra vez le queremos dar la autoridad a nuestra mente de lo que va a pasar o de lo que no va a pasar. Acá me habla de otra cosa que acabas de mencionar, tu hijo. Padre, mis oyentes, se podría decir ese dicho en el que, ¿cómo dice? Vivir sin Dios, ¿qué? Da miedo
Convivir sin Dios da miedo. Sí. ¿Por qué Él está? Pues acá tenemos el poema ese que nada te turbe, que nada te espante, la paciencia no se Dios pide, quien a Dios tiene, nada le falta, solo por Dios basta, no hace falta nada más. No, pero nosotros decimos que mejor otras cosas, ¿no? Dios para qué, ¿no? Pero entonces es que no estamos entendiendo lo que es Dios. Sí, pues no, por eso le estamos enseñando por la palabra. El encabezado, un poquito, a lo mejor me salgo hasta. Pero por eso el encabezado del cuarto paso dice sin miedo, porque se supone que ya ves que tiene las dos rayas que son según lineales, por eso te dicen allá que tiene que ir en orden, ¿no? Porque después de pasar en el tercero, que se supone que ya adquiriste toda la confianza, ya sin miedo te enfrentas a tu falso yo, ¿no? El segundo es lo que nos da la confianza. La entrada. Esa confianza produce la aceptación del tercero. ¿Qué es el tercero? Ya cuando llegas al cuarto, pues no. Soy un instrumento del ser infinito. Cada vez que respiro, cada uno de mis actos no es otra cosa que un movimiento divino del infinito. Mis pensamientos y mis actos provienen del infinito y vuelven al infinito. La práctica de esta unión, de estar conscientes de esta unión, hace que nos desapeguemos espontáneamente del resultado de nuestras acciones y del interés específico de nuestros actos. Ya no es lo específico lo que importa, está la seguridad de que sea lo que sea, no importa lo que sea. Dice, la acción desde este nivel de conciencia no produce ataduras, líbrame de mis propios encadenamientos. Por el contrario, nos libera y nos permite reconocernos de manera natural como seres eternos que viajan dentro de una travesía cósmica. Los que practican esta unión no sufren de ansiedad, pues nada les preocupa. Sabe que Dios es quien actúa y se ocupa de los resultados. ¿No? Y de lo que me decías ahorita de esto, me encontraba lamentando el pasado y con temor al futuro. De pronto mi Señor habló, mi nombre es Yo Soy, hizo una pausa, aguardé y continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. Vive cada momento y ahí es donde está Dios. Por eso no es difícil. Y verás que no es difícil, porque Él está ahí, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las lecturas del tema. Si gustan compartir, me dicen, Pues mucho, ¿no? Cuando llegamos, ¿no? Que venimos de donde no podemos estar, ¿no? Y cómo llegó la situación, ¿no? De sufrimiento y todo esto cargando, ¿no? Eso que nos dice es porque se tiene que empezar a practicar luego, no darle cabida a esos pensamientos, ¿no? que tengo de allá afuera, ¿no? O sea, esto, vaya, hay que empezarlo a hacer desde el momento en que sí, uno está aquí, ¿no? Y tenemos la ayuda, hijo, de que nuestra situación, por lo general, cuando llegamos de por allá afuera, está tan maltrecha que le estamos entrando a nosotros mismos y en todo esto, pues resulta insoportable, sí, ¿no? Entonces, de plano, mejor dejar de centrarte en eso y abrirte hacia lo demás, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué aquí, pues, yo creo que yo sentía de la chingada, ¿no? Entonces, para no sentir de la chingada, pues hay que empezar a hacer todas estas cosas, ¿no? Sí. No entiendes por qué, pero si te quedas haciéndolo, si te quedas como estás, puta, sí, te la vas a pasar realmente mal. ¿Y quién te diría que, puta, lo que has encontrado es el camino para estar bien, ¿no? Sí.
no buscar escenarios específicos, que la vida te sorprenda, ver qué cosas tan magníficas te va a ir poniendo delante de ti, sin relacionar, sin considerar los factores que considerábamos antes, ¿no? Sí. Y esto es para nosotros y para todos. Sí. Siempre sucede lo correcto para todos, ¿no? Y la interconexión de todos los hechos. Lo que estamos viviendo nosotros está interconectado con lo que está sucediendo en todos lados. Acá dice... antes de pasar a esta lectura, me hablaban de la meditación. De la oración, ya les he dicho que no va dirigida a buscar que algo fuera de mí cambie, sino que va dirigida a que cambie algo dentro de mí. No, y eso también se los he leído mucho. No es para tratar de convencer a alguien, palabras bonitas o algo de que hagan lo que no. Es para lograr en nosotros un estado de darnos cuenta de que todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos está haciendo dar. Entonces, la oración es eso. Y la meditación, hay muchísimas cosas de la meditación, pero por ejemplo, aquí les he hablado, hay una técnica de meditación que se llama la conciencia total. Estar totalmente consciente de todo lo que estás haciendo. Acá, el milagro de la disciplina esencial, ya les hablé de lavar los platos simplemente por lavarlos, estando completamente entregado a ese hecho, ¿no? Esa es una técnica de meditación. Aquí dice, cuando comes una mandarina, te comes el primer gajo ya pensando comerte el siguiente, ¿no, hijo? Y no es esa la forma, ¿no? Dice, tendrías que comerte el gajo que te has metido en la boca. Dice, era como si no hubiera estado comiendo la mandarina. Si había algo que estuviera comiendo, era sin duda sus planes para el futuro. Una mandarina está formada por gajos. Si te comes uno, probablemente podrás comerte toda la mandarina, pero si no puedes comerte un solo gajo, no podrás consumirla. Lo masticó siendo totalmente consciente de él antes de alargar la mano para tomar otro. Y todos nosotros padecemos de una ansiedad terrible. Estando aquí, pues ya estás con lo siguiente, ¿no? Hasta la práctica, hasta cómo comemos, la práctica de comer. Se los he dicho, es una práctica espiritual también, ¿no? Acá tenemos otro. Oye, pues una pregunta. Por ejemplo, en esa parte de oración y meditación, me habla de, por ejemplo, el océano me habla de lo que es un contacto consciente. Yo puedo buscar, a través de lo que me estás diciendo, puedo buscar primero la meditación para que él me pueda orientar y saber cómo poder ofrecer una oración. Te digo porque a mí me cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta trabajo. Yo tengo unas palabras aquí en la mente y me producen un bienestar, o sea, sí me produce una emoción positiva. Por ejemplo, en las mañanas, cuando veo yo cómo va cambiando de la noche al día, me produce una emoción bonita. Cuando veo el día de hoy que está como está, también ya me produce una emoción positiva cuando antes no era así. La meditación y la oración, de repente se cree que son dos cosas muy diferentes. Sí. Pero fíjate, ayer que vieron el 11º paso, les pusieron como ejemplo de meditación, no como ejemplo de oración. La oración está más así. Sí. Como ejemplo de meditación. Entonces no son cosas tan sencillas. Mira, acá vamos a leer este. Por ejemplo, ser consciente de la respiración. Esta práctica coincide con la de acallar tu mente. Al meditar lo que quieres es producir un silencio para poder escuchar. Aquí dice,
ser completamente consciente de la respiración es otra práctica muy sencilla. Hay algunos que complican mucho esto de la meditación, tienen que conseguir música especial y inciensos especiales y quién sabe qué tantas mamadas. Dice, cada acto es un rito. Supón que hay un muro muy alto desde el cual pueden verse unas inmensas distancias, pero no parece haber ningún modo de subir a él. Solo hay un largo hilo que pasa por encima de la pared y que cae por los dos lados de esta. Una persona inteligente ataría un cordel a una de las puntas del hilo, iría al otro lado del muro y tiraría del hilo hasta alcanzar uno de los extremos del cordel. Entonces ataría a una de sus puntas una cuerda y desde el otro lado tiraría del cordel para que la cuerda pasara por encima del muro, y después de haber logrado alcanzar uno de los extremos de la cuerda e ir al otro lado del muro para asegurarla, podrá escalarlo fácilmente. Nuestra respiración es como un delgado hilo, pero en cuanto sabemos usarla, se convierte en una herramienta maravillosa que nos ayuda a superar unas situaciones que de lo contrario nos parecerían insuperables. La respiración es el puente a través del cual el cuerpo se conecta con la mente, el elemento que los concilia a ambos y que permite que sean una unidad. La respiración está en sintonía con el cuerpo y la mente y es una herramienta que de por sí puede lograr unirlos, iluminándolos a los dos y dándoles paz y calma. Muchas personas en numerosos libros hablan de los inmensos beneficios de respirar correctamente. Dicen que aquel que sabe respirar sabe acumular una vitalidad ilimitada. La respiración fortalece los pulmones, refuerza la sangre y revitaliza los órganos del cuerpo. Se dice que respirar correctamente es más importante que comer, y todas estas afirmaciones son ciertas. Hace años estuve muy enfermo. Como después de medicarme y seguir un tratamiento médico durante varios años, mi enfermedad no mejoraba, decidí recurrir al método de respirar y gracias a él pude curarme a mí mismo. La respiración es una herramienta en sí misma, es en sí misma la plena conciencia. Utilizar la respiración como una herramienta te ayuda a obtener inmensos beneficios, aunque no puedan considerarse un fin en sí mismo, ya que solo son las consecuencias de la realización de la plena conciencia. En mi pequeña clase de meditación para no vietnamitas hay mucha gente joven. Les he dicho que meditar 1 hora cada día es muy bueno para ellos, pero que no basta, que es muchísimo mejor practicar la meditación mientras andan, permanecen de pie, están tumbados, sentados y trabajando, mientras se lavan las manos, lavan los platos, barren el suelo, se toman una taza de té, conversan con los amigos, o sea lo que sea que están haciendo. Mientras laváis los platos, tal vez estáis pensando en el té que os tomaréis después e intentéis sacarlos de encima lo antes posible para sentaros y poder tomar el té. Pero esto significa que sois incapaces de vivir durante el rato que estáis lavando los platos. Cuando lavéis los platos, lavarlos ha de ser lo más importante para vosotros en la vida, al igual que cuando tomáis el té, que también ha de ser lo más importante en vuestra vida. Cuando estéis en el lavabo, dejad que esa actividad sea lo más importante en ese momento de vuestra vida, y con todas las otras cosas también debemos hacer lo mismo. Cortar leña es una meditación, llevar cubos de agua es una meditación. Ser plenamente consciente de las 24 horas del día y no solo durante la hora que te dedicas a meditar formalmente, a leer un texto sagrado y a recitar ocasiones. Ejecuta cada acto con plena atención. Cada uno de ellos es un rito, una ceremonia. Acércate la taza de té a los labios. Acercarte la taza es un rito. La palabra rito te parece demasiado solemne.
Yo la utilizo para que comprendas que la plena conciencia es una cuestión de vida o muerte. Ya les he hablado de las maneras disfuncionales de tratar con el contenido del momento presente. Las maneras disfuncionales es verlo como un obstáculo que está evitando que llegue lo que sigue para que se componga tu historia como está. Otra manera disfuncional es verla como un fin para un medio, dándole más importancia a lo que pretendes lograr con aquello que estás haciendo que aquello que estás haciendo. Las maneras funcionales de tratar con los contenidos del momento presente deben de tener la aceptación, el gozo y el entusiasmo. Eso nos habla de la conciencia. Aceptación, gozo y entusiasmo. En el despertar de la nueva conciencia, la motivación ya no la va a dar el deseo, el desear algo que vas a obtener, sino el gozo con lo que estás haciendo. Sí, mijo. Sí, ya me presenté. Entonces, padrino, la meditación se puede decir que es todo el tiempo, ¿no? Es como viviendo el presente como es. Y estando entregado completamente a lo que sin querer te estás saliendo a lo siguiente. Ajá. Sin darle más importancia a lo que crees que vas a lograr con lo que estás haciendo que a lo que estás haciendo. Y el resultado, el logro de lo que vas a lograr con lo que estás haciendo será mucho mejor en cuanto más importancia le des a lo que estás haciendo. Eso también se llama estar en el presente. Ahí es cuando ya se puede hablar de que te estoy practicando una confianza completa, porque ya no le estoy dando importancia a lo que creo que sigue y estoy viviendo en el presente, en la presencia de lo que acabas de leer. Mi nombre es Yo Soy. Ahí es donde puedo poner un pie de balanza entre lo que ya estoy de alguna manera practicando o intentando practicar, sí, que es la confianza que lo que está es con lo que puedo y no con lo que no está. Y esto es realmente una práctica, un entrenamiento. Cada vez vas a estar mejor. ¿Alguien más gusta compartir? Sí, yo realmente Tavo, fíjate que bueno, es el tiempo que llegué aquí. Cuando yo empezaba aparentemente a realizar algo espiritual, y lo digo aparentemente porque siempre esperaba algo a cambio. O sea, voy a practicar esto y me va a llegar mi trabajo. Voy a practicar esto y me va a llegar esto. Y me va a llegar esto. Entonces no le estaba dando peso al gozo de sentir esta parte de lo que vale la pena, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo puedo ver y sentir si estaba en un proceso de habilitación o en un proceso de deseo, ¿no? Entonces, en ese proceso de deseo, pues el día de hoy me doy cuenta que nada más era un deseo y que eso, por ende, me trajo algo más sano, ¿no? Mi vida interior y en mi mente. Entonces, la transformación de no esperar nada a cambio, ¿no? Sino darle peso a esta parte del gozo que voy a sentir, que voy a vivir, ¿no? Es mucho más importantísimo para mí el día de hoy que el deseo que es pasajero, ¿no? De lo que creo que es verdad, de lo que mi mente dicta y que es falso. Entonces, metiéndome a mi parte interior, este peso que yo le puedo dar, ¿no? A través de todo lo que se debe de practicar como necesidad del cambio, es lo que me va a traer la sanidad, lo que me va a traer la fortaleza también, porque no, la reconciliación, y hay muchos encuentros así, ¿no? Y hay una gran diferencia, porque yo puedo decir el día de hoy, es que estoy practicando, pero espero aquello. Pero espero aquello y espero aquello. Sí, y entonces ¿cómo ves el contenido, el momento presente? Como un obstáculo que se está interponiendo
al momento en que llegue lo que tú esperes que llegue, hijo. Y no, la cosa es entregarte totalmente al presente. Porque si no, se vuelve un ciclo. Lo ves tú como un obstáculo que está evitando que llegue lo siguiente. Pero cuando llegue lo siguiente te va a volver a pasar lo mismo, mijo. Otra vez te va a estar estorbando eso, porque ya vas a estar esperando lo siguiente. Es como el bajo de la mandarina esa, ¿no? Mandarina. Oye, padrino, y esa parte por la que se regresa, todo eso es por lo mismo, por la programación, por como vengo, es un condicionamiento interno, ¿le puedo llamar así? Esos son condicionamientos internos y externos. No, sucede, ¿eh? Sí, pues está presente todo. Así estamos programados, ¿no? Así estamos programados. Y solamente a través de la práctica. Padrino, ahorita estaba viendo algo sobre el ego y cómo funciona, y hablaba sobre lo de la meditación, ¿no? Para alcanzar un estado de tranquilidad, ¿no? Y de acallar la mente, y pues me dice, o sea que es una práctica diaria, ¿no? Y dice, y quizás en unos años lo hayas logrado. Quizás. Ajá. Es un trabajo, o sea, diario, constante, ¿no? O sea, y muchas veces, o sea, en mi cabeza cree que ya en un tiempo ya lo logré, ¿no? Y entonces es un autoengaño, ¿no? Porque realmente, pues sí, por esos condicionamientos que yo traigo de toda esta vida de experiencia humana que he llevado, o sea, pues sí, requiere de años de constancia, ¿no? De trabajo, ¿no? Y se va a dar, ¿no? Sí. Sin desertar, o sea, sí, no sé ni cuándo se van a ir logrando las cosas. sí. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues les agradezco mucho, ¿eh? Pues, no sé si